Vale. Pues voy a ir introduciendo mientras a nuestra artista invitada. Vale, María Castellanos es doctora en Bellas Artes por la Universidad de Vigo. Trabaja en la intersección entre arte, ciencia y tecnología y sociedad, focalizando su práctica artística en la creación de interfaces tecnológicas corporales que proporcionan la ampliación sensorial humana y la comunicación interespecie. Recientemente le han concedido una beca Leonardo para investigar durante 18 meses la comunicación entre plantas y humanos mediante el uso de inteligencia artificial. Y con la pieza Beyond Human Perception participa hoy en la exposición que se inaugura en el Laboral Centro de Arte a las 7 y también será online, por si queréis asistir. Laboral Centro de Arte a las 7, su pieza Beyond Human Perception. Ella es una de nuestras ateneas que nos viene acompañando desde nuestra primera actividad, la conferencia en 2018, y que ha participado también en nuestro programa Mentoras. Ha desarrollado 4 talleres videotutoriales que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube de Atenea Platform. Y creo que si no hay más cuestiones, creo que ya está todo bien. Podemos empezar con la presentación de María. Hola Elena, muchas gracias. ¿Se me escucha? ¿Está todo bien? Sí. Vale, genial. Pues nada, un placer estar un año más con vosotras. Muchas gracias a ti, a Valeria, a Nuria y a todas las que hacéis posible el congreso. Voy a comenzar con la presentación. Bueno, como bien decía Elena, me doctoré en Bellas Artes por la Universidad de Vigo y durante estos últimos años he centrado mi práctica artística en la creación de interfaces tecnológicas corporales y es un poco acerca de lo que os voy a hablar durante esta media hora. Más en concreto, centrándome en los proyectos que podéis ver ahora en la pantalla, que son Environment Dress, Synthetic Interaction y The Plant Sense, donde creé, como decía, interfaces para poner sobre el cuerpo y de alguna manera amplificar nuestras capacidades sensoriales o incluso intentar crear interfaces para comunicarnos o entender mejor a otros seres vivos como son las plantas. A lo largo de estos años también he continuado desarrollando trabajos que a lo mejor no están tan centrados en esas interfaces de un modo absolutamente corporal, ¿no? Porque quise centrarme en este caso, en esta presentación, en esos trabajos que están más en la intersección entre arte, moda, tecnología. Pero bueno, he creado todo tipo de, digamos, cacharros para poner en el cuerpo y de algún modo amplificarnos, ¿no? Como podéis ver, Beyond Human Perception, que es la obra que decía Elena que esta tarde se podrá ver en Laboral, solo en virtual, porque estamos aquí con un cierre perimetral en Asturias y tenemos casi todo cerrado, entonces solo se va a poder ver en modo virtual esa exposición de momento. Luego abajo también podéis ver The Cyborg Genesis. Este trabajo es el único que digamos que es una pieza especulativa, entre comillas, no funciona porque el resto de interfaces que estáis viendo sí son funcionales en cuanto a la descripción que os voy a hacer. Y luego la mirada prostética también me gustaría resaltar, que es un trabajo que hice en 2018 y donde indago acerca de la visión en la piel del otro, ¿no? Es un interface que llevas puesto, una especie de máscara como estás viendo, y ves la realidad, pero cuando tocas a la otra persona empiezas a ver a través de los ojos de esa persona. Bueno, ¿cómo surge mi interés por estos interfaces? Pues desde siempre, bueno, yo considero que mi trayectoria artística comienza en 2008, que es cuando acabó la carrera de Bellas Artes. Tengo la suerte de tener una serie de premios y apoyos institucionales que me permiten empezar a desarrollar mi trabajo. Entonces, mi vida artística comienza en 2008 y es cuando hago los cursos de doctorado y cuando centro también mi investigación artística, ¿no? Y mi tesis, estáis viendo en la pantalla, es un archivo que realicé durante mi tesis. Se tituló La piel biónica, membranas tecnológicas como interfaces corporales en la práctica artística. Y aunque ya tenía un interés previo por lo corporal y por todas las prácticas que tenían que ver con el cuerpo, es en este momento cuando me centro en incorporar la tecnología, intentar amplificar nuestras capacidades sensoriales y nuestro cuerpo a través de la tecnología. Para ello, durante mi tesis hago un mapeo de todo lo que se estaba haciendo e intento centrar los inicios de esa incorporación de la tecnología al cuerpo
como amplificación, ¿no? Y esta imagen la pongo en todas mis presentaciones porque para mí son las madres y el padre de lo que quiero llamar hoy interfaces tecnológicos corporales, que es como una hibridación entre los cyborg y los wearable, pero para mí son los antecedentes de lo que se está haciendo hoy en día como interfaces tecnológicos corporales. Y surgen, como estáis viendo, en esa década que va de finales de los 50 a finales de los 60 y en puntos del mundo muy diferentes, como son Diana Diu en Estados Unidos, en el 67, crea toda una línea de ropa en la que incorpora tecnología y está creando los wearables sin que existiera en ese momento la palabra wearable, la palabra que quiere decir ropa que lleva incorporada tecnología. Está creando toda una línea de ropa, sus trajes sensoriales que llevan incorporados luces y crea hasta sus propias baterías, ¿no? Que luego más tarde es comprada la patente por el ejército de los Estados Unidos y misteriosamente Diana Diu desaparece de la escena artística. Luego saltamos a Japón, en el 56 Asuko Tanaka sería una de las primeras mujeres en incorporar tecnología a las performances, ¿no? Y crea esta especie de trajes en las que se pone tubos fluorescentes encima de colores, hablando del cuerpo, del sistema circulatorio y se mueve, son cinéticas sus performances. En Austria tenemos a Walter Pichler que crea un casco para criticar la televisión presente en todos los hogares y se anticipa formalmente a la realidad virtual. Y luego por último tengo a Ligia Clark en Brasil, que de todos estos 4 artistas, digamos que no enchufa y procesa nada, pero la incluyo porque tiene una investigación muy exhaustiva acerca de los sentidos y la percepción humana, como ya conoceréis su serie Ropa, Cuerpo, Ropa, y que creo que es imprescindible en este trabajo y en este compendio de artistas que forman la genealogía de las interfaces tecnológicas corporales. Y bueno, a la vez que en la década de finales de los 50, finales de los 60 estaba ocurriendo esto en las artes plásticas, en el terreno de la ciencia, en los 60 se acuña la palabra cyborg, que también es muy importante en mi investigación, ¿no? Porque yo considero que creamos wearables y creamos interfaces tecnológicas corporales porque todavía no podemos ser cyborg, ¿no? Y el término cyborg es acuñado por 2 científicos espaciales que trabajaban en la NASA y que consideraban el cyborg una persona amplificada capaz de sobrevivir en el espacio, sin ese traje espacial. De hecho, participan en el programa Cyborg que tiene la NASA del 60 al 63, donde investigan si es posible operar a los astronautas en los viajes espaciales, trasplantar órganos, la hibernación. Investigan esto desde la ciencia, ¿no? Concluyendo el estudio 3 años después que aún no tenía la tecnología necesaria para llevarlo a cabo, ¿no? Y aunque todo nos viene a la mente cuando oímos el cyborg de ciencia ficción, pues tener presente de que surge de la ciencia, ¿no? Aunque realmente esta investigación de la NASA tenga mucho de ciencia ficción. Y bueno, con todas estas ideas en la cabeza y con todo ese mapa visual que había generado mientras investigaba artistas y hitos para mi tesis, vemos, porque ya estaba trabajando con Alberto Valverde, quien es artista y quien es también mi pareja, o sea, arte y vida para mí es todo uno, ¿no? Vemos que hay una carencia en cuanto a los wearables, en medir qué pasa con el medio, qué ocurre con el medio ambiente. Es decir, hay un montón de wearables que miden el yo cuantificado, cuánto sudamos, cuánto ejercicio hacemos, cuántos pasos damos, nuestras pulsaciones, pero vimos que apenas había wearables que midieran el medio y relacionar este medio con cómo nos encontramos o cuál es nuestro estado de ánimo. Entonces, en 2015, casi a puntito de acabar la tesis, sale una convocatoria de Laboral Centro de Arte en Gijón y de Telefónica I+D en Barcelona, el proyecto Next Things para crear un wearable. Nos presentamos a la convocatoria con esta idea
crear un wearable que midiera variables medioambientales como altitud, temperatura, luz ambiente, radiación infrarroja, etcétera, y relacionarlo con el estado de ánimo de las personas. Nos presentamos con esta idea en mente y bueno, una de las premisas de la convocatoria es que el wearable tenía que estar en open source. Entonces nos seleccionaron y el premio era bueno, pasar 3 meses en Laboral, en Gijón, y otros 3 meses en Barcelona, en el laboratorio de I+D+I de Telefónica. Llegamos a Laboral con este esquema sin saber cómo íbamos a formalizar el trabajo y le dimos muchas vueltas porque queríamos que este wearable fuera replicable. Fuera cualquier persona que tuviera acceso a un Fab Lab lo pudiera hacer de nuevo, ¿no? Entonces utilizamos impresoras 3D, cortadoras láser y empezamos a diseñar ese traje que fuera modular, que te pudieras poner en tu ropa del día a día. Trabajamos con sensores y actuadores programados con Arduino y que puedes encontrar fácilmente, comprar online y que no es nada muy específico. Lo que sí es que lo pusimos todo junto. Cogimos los sensores que miden todas esas variables ambientales y los pusimos, diseñamos los objetos para colocarlos todos en esta especie de semiesferas y el resultado de nuestro kit era este. Bueno, nuestro kit era una serie de sensores, como os decía, que miden variables medioambientales, que llevan un GPS y que también incluimos una serie de actuadores, en este caso LEDs. Entonces lo que hacía nuestro traje era medir lo que estaba pasando en el medio y, y además geolocalizarlo con un GPS. Entonces la idea es que cuando tú llevas el traje puesto, si tú le dices al traje mediante una app que desarrollamos, bueno, me encuentro de mal humor. Entonces el traje mira qué es lo que está pasando. Por ejemplo, hay mucha radiación infrarroja, mucho sol. ¿Qué pasa? Que cuanto más lo uses, el traje llega a aprender que, por ejemplo, a ti el sol te pone de mal humor. Entonces puede llegar a predecir cómo te vas a encontrar y te advierte de esta predicción de cómo te vas a encontrar mediante cambios en luces, en este caso, ¿no? Que teníamos estos, ahora lo vais a ver. Os quería enseñar aquí en esta imagen, en la parte de abajo, veis que tiene unos imanes. La idea era que este kit la gente se lo pusiera en su ropa convencional con imanes abrochado en la ropa. ¿Qué ocurrió? Que aún teníamos tiempo en la residencia y nos metimos en un tremendo lío porque se nos ocurrió hacer un traje para este proyecto. ¿Qué ocurre? Que Alberto y yo no teníamos conocimientos de costura, de patronaje, aunque sí teníamos una gran contaminación también de la moda, ¿no? En nuestro trabajo y también en la investigación de mi tesis. Y también porque yo me formé en la Universidad de Vigo y allí Bellas Artes convive con diseño textil, entonces hay una gran contaminación, pero no teníamos conocimientos técnicos de cómo llevar un traje a cabo. Entonces al final recurrimos a lo que sabíamos, que era la escultura, y empezamos a modelar ese traje sobre un maniquí. Como estáis viendo aquí es el prototipo, está hecho en goma eva, que era un material parecido al material final, parecido en cuanto a textura, al material final que era cuero, y lo que hicimos fue modelar el traje en el maniquí, luego quitarlo del maniquí, hacer fotos, pasarlo al Illustrator en vectorial, llevarlo a la cortadora láser y cortarlo. Y el resultado final fue este, ¿no? Digamos que de las piezas que os voy a enseñar ahora, esta es la que más se parece o la que más contaminación tiene de la moda, ¿no? La que más se podría parecer a un wearable, digamos, comercial, aunque quisimos dejar los cables a la vista y mostrar esa tecnología de una forma estética, porque para nosotros es muy importante visibilizar esa tecnología, porque es parte de nuestro discurso. Queremos mostrar esa tecnología que de algún modo nos ayuda a amplificar nuestras capacidades, ¿no? Porque nuestro cuerpo puede detectar que sube la temperatura, que hay mucho ruido, pero los sensores naturales de nuestro cuerpo no nos pueden alertar de eso tan rápido como nos puede alertar en este caso la tecnología, ¿no? Bueno, este fue el primer Environment Dress que hicimos durante la residencia, como os decía, pensando mucho en que se pudiera replicar y como, bueno, aquí tenéis un detalle de los cables.
Como aún teníamos tiempo durante esa residencia, esta es la parte de atrás donde están todos los sensores conectados y un detalle de los LED que cambiaban de color dependiendo del estado de ánimo. Y el resultado un poco cuando llevas el traje puesto durante un periodo de tiempo es este. Tienes mapas emocionales de las ciudades donde tienes el recorrido y cuando la persona con su móvil chequea cómo se encuentra, pues va registrándose en el lugar que se chequeó. Y como os decía, aún teníamos tiempo en esa residencia, entonces pensamos en Environment 3.2, perdón, en Environment 3 2.0, que es este traje que estáis viendo, bueno, esta interfaz, porque realmente consta de un chaleco y todas estas estructuras montadas encima. Tienen los mismos sensores y el mismo funcionamiento, lo que pasa que en vez de alertarnos mediante cambios en color, se anticipa a cómo nos vamos a encontrar. Y en este caso, por ejemplo, si piensa el traje que te va a molestar la radiación infrarroja, cierra la escafandra, o si piensa que hay mucho ruido y te va a molestar, activa unos pinchos que tiene en la espalda. Luego os pondré un muy breve vídeo para que veáis cómo funciona, pero podéis ver íntegramente en mi web también los vídeos. Y bueno, este es el segundo traje que desarrollamos, que eso, de un modo bastante más escultórico. Aquí podéis ver una pequeña pantalla que hay para poder seguir viendo cuando caminas con el traje. Y aquí soy yo en Ars Electrónica en 2016, caminando por el espacio expositivo con el traje puesto, mientras iba con el móvil diciendo cómo me encontraba. Y en un lugar del espacio expositivo también había esta pantalla que el público podía seguir en directo los datos, tanto los datos medioambientales como mi estado de ánimo, como el recorrido que estaba haciendo por la sala. Y aquí os voy a poner un trocito muy corto del vídeo, un poco para que veáis el traje en funcionamiento. Esta es una pieza de videoarte que hicimos con el traje, pero me interesa que ahora lo veáis moviéndose. Bueno, sigue estando todo hecho en un Fab Lab. Vale, voy a pasar al siguiente proyecto. Bueno, me gustaría hablar de este proyecto de Clorofila 3.0. Ahora veréis la relación con lo corporal y con las interfaces corporales, porque Clorofila 3.0 es el primer proyecto que desarrollé en colectivo con Alberto Valverde y es un proyecto en el que seguimos investigando a día de hoy porque se ha transformado a lo largo de estos años, ¿no? En 2019, después de leer unas investigaciones rusas en las que en los años 50 trataban de demostrar que las plantas eran sensibles a su medio y, bueno, torturándolas, quemándolas, cortándolas, nosotros tratamos de desarrollar un sensor que sin maltratar las plantas nos diera señales de que sí, de que son sensibles al medio y que algo está ocurriendo. Y mediante el uso una vez más de Arduino, conseguimos desarrollar un sensor que lo que nos permite es medir las vibraciones eléctricas que tienen lugar en el interior de la planta. Y nos dimos cuenta de que estas vibraciones eléctricas dependen de lo que sucede en el entorno de la planta. Es decir, cambios en temperatura, proximidad de personas, proximidad incluso de otras plantas y cambios que podemos medir de manera muy directa. Además, podemos discriminar, por ejemplo, que cuando la planta es tocada, que eso no nos interesa, aunque lo podemos medir, no nos interesa, porque realmente en esa función la planta funciona como interruptor, ¿no? La puedes tocar y encender, tocar y apagar, y hay muchas aplicaciones que hacen eso con las plantas y con cualquier material que sea conductivo, y realmente esa función no nos interesa, pero sí nos interesa cuando tú soplas la planta y echas tu CO2, o cuando te aproximas a la planta, cuando pones otra planta cerca, cuando inclinas la maceta, y todo eso lo podemos ajustar y realmente es lo que nos interesa en nuestros proyectos. Entonces, bueno, la primera materialización de Clorofila 3.0 de este sensor fue este jardín que estáis viendo, en el que conectábamos plantas a sensores y estas variaciones de microvibraciones que se ocurren en las plantas, estos datos que recogíamos los transformábamos a sonido.
Y la primera formalización de ese trabajo sonaba así. A ver. Bueno, con este trabajo en mente, con Clorofila, que nos acompaña, como digo, desde 2009, estábamos ya investigando y trabajando acerca de la creación de interfaces tecnológicas corporales y vimos una convocatoria que había en la Universidad de Umeå, en Suecia, para trabajar en un soft lab, que es como un fab lab, pero dedicado al trabajo con wearables y con cosas blandas. Había una beca para trabajar en un soft lab durante 6 meses. Entonces nos presentamos con esta idea, que era incluir Clorofila 3.0 en un wearable, para algún modo amplificar esas capacidades sensoriales humanas a través de las plantas, ¿no? Que en muchos ámbitos o son muy sensibles o incluso más sensibles que los seres humanos. Entonces nos fuimos a Umeå y nos pusimos a trabajar en ese wearable. Esta vez teníamos claro que ese vestido iba a ponérmelo yo, entonces el primer paso fue escanearme, empezar a hacer bocetos en 3D sobre mi cuerpo, bocetos digitales. Continuamos trabajando. Bueno, esto es el primer prototipo que hicimos, porque para las que imprimáis en 3D sabréis que es un proceso muy lento, muy largo. Entonces queríamos tener un objeto en volumen para poner sobre mi espalda y estar seguros de que íbamos por el buen camino, porque una vez nos pusiéramos a imprimir en 3D nos iba a llevar bastantes semanas a acabar el proyecto. Y este fue el resultado final. El resultado final de Symbiotic Interaction es una especie de traje, una especie de mochila que llevo a la espalda, en la que llevo las plantas conectadas a los sensores y que están percibiendo lo que está ocurriendo en ese medio, y que yo obtengo información de esas plantas a través de ese altavoz que está encima del pecho, cambios en los colores y cambios en unas gráficas que tengo aquí en el brazo que podéis ver. Bueno, la idea del proyecto es que cuanto más tiempo lleves puesto tú ese traje, tú puedes detectar patrones de las plantas. Es decir, las plantas al final son casi como una mascota, un perro, un gato que tú tienes en casa y sabes lo que le pasa, ¿no? Si llevas el traje puesto durante mucho tiempo, pues puedes ver que los colores cambian de una manera o las gráficas cambian de una manera dependiendo de lo que se esté pasando en las plantas. Y muchas veces si observas a las plantas a lo largo del día, por ejemplo, a mediodía están súper activas o por la noche duermen. O puedes llegar a saber que algo está pasando, algún cambio que el cuerpo no puede percibir, pero las plantas sí, porque cambian esos patrones. Bueno, aquí tengo algunas imágenes. Bueno, hicimos esta vez 2 interfaces también. Este es el segundo de los trajes, que funciona prácticamente igual, pero bueno, en vez de un altavoz tiene 2, tiene el brazalete y las plantas están colocadas a la cadera, como podéis ver. Y en este traje lo que tenemos es una mochila que riega las plantas gota a gota, porque la idea también es crear esa relación simbiótica con las plantas. Yo obtengo información de las plantas, pero le doy algo a cambio, ¿no? En este caso agua, en el otro interface que visteis antes, con la máscara yo le doy mi CO2 a la planta. Bueno, aquí tengo algunas imágenes en exposición de este traje, que estos trajes que estuvieron también tanto en exposiciones de arte, en ecovisionarios, en el GEC y laboral, como en exposiciones también que trabajé en la intersección entre arte y moda, en este caso un festival de moda en Francia. Bueno, creo que voy justa de tiempo y entonces voy a contar rápidamente el último proyecto, que es The Plant Sense. The Plant Sense es un proyecto que acabamos en 2018, hicimos gracias a una residencia Vertigo Starts. Vertigo es un programa que duró 3 años de Horizonte 2020, y lo que buscaban era proyectos de I+D+I que no tuvieran que ver con el arte, y luego hacían una convocatoria para estos proyectos, los ponían en una web y los artistas se presentaban a trabajar con alguno de estos proyectos, ¿no? Para ir allí, empaparte de lo que estaba haciendo ese equipo de investigación, que podían ser universidades o equipos de investigación privados, y generar una obra.
Nosotros lo que presentamos fue un proyecto para crear un traje con el que sentir a las plantas en el propio cuerpo, porque creíamos que era el paso siguiente necesario después de los proyectos anteriores, ¿no?, que os acabamos de enseñar. Y nos presentamos a trabajar con este equipo que se llama Flora Robótica, que es un equipo multidisciplinario de arquitectos, ingenieros de inteligencia artificial y robótica, que trabajan en varias universidades en Alemania y en Copenhague. Nos presentamos a trabajar con ellos porque nos parecía apasionante la descripción que tenían y su trabajo tenía mucho que ver con lo que habíamos hecho hasta entonces. Entonces, bueno, tuvimos la suerte de que nos dieron una beca Vértigo y nos fuimos a Copenhague durante 3 semanas a ver lo que ellos estaban haciendo. La idea era ir allí a Copenhague, bueno, también estuvimos en Alemania, en Lübeck, en una visita, ir allí, ver lo que estaban haciendo y luego volver a España y elaborar al Centro de Arte y producir nuestra pieza. Y aunque nos presentamos en un primer momento con esa idea de hacer ese traje, y llegamos allí y vimos que necesitábamos algo más que el traje, ¿no? Porque un poco uno de los problemas que vemos en la creación de interface en la práctica artística es que a nivel expositivo, cuando tienes que mostrar al público y transferir ese conocimiento, pues el público, ¿qué pasa? Que en una exposición no se puede poner ese interface. Lo que tiene que hacer es ver el vídeo de documentación, ver allí la interface y creerse que lo que estás haciendo pues es eso, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, esta vez queremos implicar al público de alguna otra forma y queremos crear también unos interfaces blandos para que el público pueda sentir a la planta a través de esos interfaces. Y eso fue lo que hicimos, eso fue la ampliación del proyecto que pensamos después de trabajar y ver las investigaciones de Flora Robótica en Copenhague. Entonces, una vez vimos esas investigaciones, volvimos a elaborar en Gijón y nos pusimos a trabajar en nuestro proyecto, en nuestro jardín, en el que iba a haber plantas conectadas, iba a haber esos interfaces que el público pudiera coger y también ese wearable o ese interfaz para ponerte en el cuerpo y sentir las plantas en tu propio cuerpo. Esta es parte del proceso de trabajo de creación en 3D de todas las partes del jardín. Voy a pasarlo rápidamente y voy a ir bueno, esta es parte de la creación del interfaz corporal. Y esta es el interfaz final, ¿no? Está creado por altavoces de baja frecuencia que vibran sobre el cuerpo dependiendo de lo que las plantas estén percibiendo, lo transfieren a ese ser humano para de algún modo sentir lo que están sintiendo las plantas. Y este es el interfaz blando que creamos, que tiene más o menos el mismo funcionamiento, tiene unos motores que hace que se mueva y que vibre, y también se mueve y vibra dependiendo de lo que las plantas estén sintiendo. Este es un detalle, este es el resultado final, donde está el jardín, hay 15 plantas conectadas, lo que están percibiendo estas plantas se recoge, se manda a un servidor que está también ahí en la instalación y ese servidor devuelve a modo de feedback al espectador los movimientos en esta especie de plantas mecánicas blancas, movimientos y vibraciones en estas interfaces violetas que se pueden coger y si te pudieras poner el traje sentirías, como estaba diciendo, también estos movimientos y vibraciones. Quiero resaltar que una de las cosas que nos llamó la atención cuando estuvimos con Flora Robótica, con el equipo en Copenhague, era que ellos tienen una investigación muy exhaustiva de cómo hacer que las plantas se muevan con la luz, cómo guiar a las plantas por las arquitecturas y cómo manipularlas de algún modo, ¿no? Y fue algo que nos hizo, fue un punto muy importante en el trabajo porque dijimos, ¡guau! Tienen una investigación muy interesante, pero están manipulando las plantas y haciendo lo que quieren con las plantas. Y nosotros queremos, a través de la obra, darle justo el punto contrario, es decir, que sean las plantas las que muevan todo el jardín. Entonces, para finalizar, os voy a poner un breve vídeo donde vais a ver el jardín en funcionamiento.
Pues muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta o si van luego las preguntas, como me digáis. Bueno, muchísimas gracias, María. En este Gracias a último vosotras. vídeo no pareces tú, siempre que lo veo no te Ah, reconozco. es No que sé si no soy puedes... yo, no soy yo. Ah, no eres tú, ¿verdad? No, esa es mi prima, que también es una buena colaboradora del... Claro, digo, se ha recogido el pelo, No pero no soy... parece ella. No. Pues vamos a dar paso a Maribel y luego a la ronda de preguntas. Y yo tengo una directamente solo para ti, que es curiosidad, si siempre desde pequeñita has tenido esta fascinación por la botánica. No. De hecho, bueno, cuando desarrollamos el sensor y empezamos a medir las plantas de ese modo, cambió mi visión por completo de las plantas. Sí. Ajá. Siempre me llamó la atención, pero no tuve esa sensibilidad. Ahora no se me ocurre ir por el campo y arrancar Eso un... te iba a decir, ¿ahora no te has vuelto vegana o...? No, es que ahora ya no sé qué comer, porque... Vale, Catherine nos pide el link de su obra, le paso ahora mismo Sí, su página web. está ahí también en la última diapositiva que tenemos ahora. Ahí va. Pero sí. Vale, pues Maribel, ¿estás? Sí, estoy aquí lista. Vale, pues Bien. voy a presentarte. Vale, muy bien. Vamos a introducir a Maribel Domenech y esta mesa la hemos formado buscando el punto de intersección entre prácticas artísticas, wearables y un tipo de poética digital que yo encuentro en las dos, la verdad. Aunque aparentemente las obras sean de áreas distintas, yo le he visto ese punto de intersección y me ha gustado. Maribel Domenech es una artista y docente interdisciplinar feminista cuya obra está fuertemente motivada por el compromiso cultural y social. Si es algo que define a Maribel es el activismo social también. Es doctora en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y catedrática en el Departamento de Escultura. Si no me equivoco, das todavía la asignatura en el máster de Feminismo, Arte y Tecnología. Exacto. Es parte del grupo de investigación del Laboluz. Y bueno, ella es artista visual, investigadora en género, intimidad y luz. Toda su obra hace referencia a su identidad, situación social, pensamiento político. Utiliza palabras y tejidos que surgen de la experiencia, procesos emocionales y tecnológicos que ha desarrollado mediante una serie de trabajos que reflexionan sobre lo íntimo, social y la vida cotidiana. Lo cotidiano representa la esfera de la realidad que nos rodea. Podemos pensar que es un espacio vivo en permanente cambio y reconstrucción. Ella empieza a tejer vestidos en 1994, fundas corporales sólidas, alambradas eléctricas que protegen espacios privados, el cuerpo. Emplea como proceso creativo la acción de tejer por su poder narrativo e instalaciones de carácter interdisciplinar. Usa tradiciones y nuevos medios artísticos experimentando con textiles, indumentaria y baja tecnología. Un trabajo que también indaga la cualidad física y significativa de los materiales industriales que se localizan siempre en el hogar, como cables eléctricos, telefónicos o multimedia, que una vez tejidos son sobre todo significativos. A mí lo que más me ha traído de vuestras obras y que me recuerda un poco a mi investigación es esa relación con el tejer en redes, el tejer en cables, el formar tejido a través de pequeña labor, ya sean algoritmos matemáticos, ya sea a través de relaciones interpersonales o punto, cruz o algo así mucho más acabado y refinado como lo que hace María o más transmedia como lo que haces tú, Maribel. Me gusta esa relación. También me recuerda mucho las imágenes de las mujeres en grupo haciendo las redes en los puertos, cosiendo, tejiendo, haciendo las alfombras estas de forma tradicional con estas maquinarias. Bien, pues te doy paso a ti y dime si pones tú la presentación o la pone Valeria. Creo que se le he mandado a ella para Vale. que así lo ponga, porque me lo dijo ayer y lo veo más fiable. Vale. Si no, sí. Sí, Bueno, Maribel nos va a presentar. No tengo mucho más que decir de lo que has comentado en la presentación, te lo agradezco mucho. Yo voy a empezar, por supuesto, dando las gracias
a la invitación para formar parte de esta mesa con María Castellano, que también tengo el gusto de conocer. Hola, buenos días. Y, y sobre todo a Nuria Lloret, ¿no? Y a ti, Elena, porque os pusisteis en contacto conmigo, ¿no? Nuria, para formar parte de ese comité científico del primer congreso, ¿no? De Atenea en el 2018. Y veo pues que habéis sido muy constantes y muy tenaces. Y me parece súper interesante este año, ¿no? En que se vincula arte, moda y tecnología sostenible, que yo creo que son cuestiones que, pues, que nos preocupan a todos y que también en todos los sectores, ¿no? Yo trabajo más desde el ámbito del arte, pero casi con lo hecho a mano, ¿no? Es decir, yo hago algo como vinculado casi con la artesanía en cuanto a esa baja tecnología de hacerlo todo con las manos, ¿no? Con un proceso además bastante lento y que todo eso pues genera pues un tipo de obra que podemos ver a continuación. ¿Puedes pasar algo así simplemente? ¿Puedes pasarlo o lo puedo pasar yo? Bueno, antes que nada había seleccionado pues estas 4 frases que a mí me parece como que representan mucho esta creación de vestidos, lo que me impulsa, ¿no? Lo que más me interesa de la creación de esta vestimenta eléctrica. Es la creación de distintos, porque realmente Regina Frank es una artista alemana que está ahora afincada en Lisboa y que tiene una obra también con relación a la vestimenta en que también está muy preocupada por el medio ambiente. Sus últimas performances con estos grandísimos vestidos también lo refrendan. Podéis buscar su página web, que uno linka al otro, y es una artista muy interesante, ¿no? Y que dice que la creación de distintos vestidos nos permite deslizarnos en diferentes identidades que pueden representar distintas ideas. Incluso cada material puede enseñarnos su propio lenguaje, contarnos su propia historia como portavoces de la vida cotidiana y de nuestra cultura. Y creo que esto también es un compendio que la representa ella, pero que también me veo muy próxima en cuanto a estas definiciones, ¿no? También tejer, ¿no? Que es esta labor, ¿no? Que realizamos las mujeres o que han realizado las mujeres dentro del espacio cotidiano y que ha sido una labor invisible, ¿no? En esta sociedad patriarcal casi está muy devaluada, ¿no? No se tiene muy en cuenta, y cómo las feministas, ¿no? Desde los años 70 se han puesto a trabajar para sacar a la luz y también para dar voz, porque el tejer no solamente es algo repetitivo. En mi caso, por ejemplo, es que siempre utilizo el mismo punto, no es esta amalgama de trabajos artesanales maravillosos en que se cuidan y se reinventan diferentes puntadas que dan luego pues finalizan en algo único, sino que para mí tejer es algo hipnótico, meditativo y por lo tanto transformador, ¿no? En este sentido, creo que la acción de tejer es algo que reúne todas estas cuestiones, porque es cierto, una cosa es tejer yo sola, yo tejo sola a veces, pero los trabajos de gran formato, evidentemente yo trabajo con colectivos, ¿no? Muchas veces es abierto mi taller para que a quien le apetezca tejer un rato y charlar, pues se pase por allí. Organizo pues con diferentes asistentes de taller pues un ciclo, ¿no? Permanente. Tejer con material eléctrico es muy pesado. No es posible tejer con la misma intensidad con que se puede tejer con lana, con algo con fibras, ¿no? Sino que utilizar cable telefónico, multimedia o eléctrico, lo que conlleva es una dureza, un peso, porque el cobre pesa, y entonces tienes que ser muy metódico, tienes que saber que todos los días tienes que tejer 2 horas para que eso salga adelante, ¿no? Porque más tiempo es duro. Luego, también me ha gustado mucho una frase de Gotemelli, que es un anciano de un poblado de Ogón, que, bueno, cuando viajo muchas veces, bueno, me encanta leer antropología y saber un poco cuáles son los orígenes. Y hay un libro de Marcel Griol, un antropólogo francés que visitó en Mali, ¿no? Al pueblo de Ogón,
y que se puso en contacto con Ogotemelli para hablar con él sobre su cosmogonía y toda esta mitología y toda esa laboriosa función, porque allí son tejedores, es un pueblo en que el tejido tiene un peso significacional enorme, ¿no? Y me gustaba mucho una de las frases que decía Ogotemelli en las entrevistas que le hacía Marcel Griol, que era: estar desnudo es estar sin palabra. Porque evidentemente cuando te metes a nivel antropológico, ¿no? O haces un estudio etnográfico sobre la zona, lo que te das cuenta es que inmediatamente que nace un niño hay una marca, hay una pintura, hay un símbolo que lo sitúa y lo contextualiza, ¿no? Y se sabe que ese niño es Dogon, o es o es Pel, o de cualquiera, o Masai. Es decir, que ellos tienen muy claro este término, ¿no? En que realmente, y además en la cosmogonía Dogon, los telares que ellos allí hacen funcionar con su sonido, lo relacionan con la palabra. No son culturas que dejan ningún tipo de escritura, sino que es una comunicación oral la que mantienen. Y todo esto me impresionó mucho, ¿no? Fue un viaje truncado que tenía que haber hecho en el año 94, pero por circunstancias personales se eliminó esta posibilidad de visitar el poblado en Mali, pero me quedé con toda esta información maravillosa que había encontrado allí, ¿no? de la zona. Y luego también, pues por supuesto, la frase "lo personal es político" de Carol Hannis, pues lo veo como fundamental, ¿no? para un poco entrar a ver parte de mi trabajo. Por favor, diapositiva. Hola. Vale. Aquí he puesto como la trayectoria en una sola imagen, ¿no? Porque un poco, claro, estoy hablando desde el año 82, son más de 35 años, lo que un poco da lugar. Lo que pasa es que yo quería enseñar los inicios, ¿no? En que desde el minuto 1 he estado trabajando sobre experiencias de lo cotidiano. Lo primero que fue empezar con el mueble, ¿no? Tenía así un pequeño vínculo con arte y diseño. Pero bueno, eran piezas en hierro, las más antiguas, ¿no? Que están pintadas con color y que dan forma, pues, a mujeres y hombres en diferentes posiciones. Y fue el motivo de que yo hice la tesis y lo que fue la tesina, ¿no? Mi tesina fue la silla y su representación en la escultura del siglo XX. Claro, yo no conocía, no tenía mucha información. Luego la tuve, ¿no? Porque cuando estás en medio de un trabajo de investigación no hay nada como estirar el hilo, ir buscando y vas encontrando, ¿no? Aunque pues yo conocía una de Picasso, Rietveld, ¿no? Podía conocer a Donald Judd, pero eran como cabos sueltos, ¿no? Eran de distintos periodos y tal. Y luego finalmente empecé pues a trabajar sobre estas investigaciones de la tesina y la tesis doctoral. Lo que hicieron fue un cambio brusco en mi trayectoria, abandoné la pintura e empecé a trabajar con el propio material en el que estaba todo construido, que era el hierro, y posteriormente en el año 88 hasta el 92 pues he estado trabajando con cajas, que era igual a casa, que era igual a cuerpo, ¿no? Era como una serie de relaciones que me interesaba mucho destacar hasta que terminé pues poniendo dentro de esa caja y que hacía referencia al cuerpo, pues radiografías personales, ¿no? Y finalmente, pues ya en el 94 empiezo a tejer y estoy hasta ahora, ¿no? Obsesionada con el proceso, porque me parece un proceso para mí muy, muy estimulante. Nunca dejo de pensar y de recurrir a él. A pesar de que en mi trayectoria, evidentemente, pues he tenido una experimentación constante con materiales, porque al trabajar también con luz, lo que tú puedes estar constantemente es observando, ¿no? El comportamiento de cada material, cómo funciona con la luz y si consigo, ¿no? Los objetivos que me he marcado en cada trabajo. Esto es un periodo
en que cambiaba constantemente. En poco tiempo, en 7 años, pues hice un proceso muy acelerado, trabajé muchísimo. Y, por favor, ¿puedes cambiar la siguiente, Valeria? Sí. Y aquí pues voy a recoger 2 o 3 imágenes porque precisamente cuando estoy trabajando con PVC, ¿no? Pues descubro pues esas cualidades cutáneas, ¿no? Porque es una piel, funciona igual exactamente, oxida con la luz, recibe arañazos, es muy difícil mantenerla de una manera limpia, sino que siempre el paso del tiempo deja su huella. Y a mí eso era un aspecto que me interesaba mucho. En la Galería a Punto pues pude hacer esta exposición como luz oscura. Yo estaba trabajando anteriormente con la vida diurna y la vida nocturna, ¿no? Amarillo y azul eran los colores que estaba utilizando, pero yo ya quedé como atrapada, ¿no? con la luz negra y todos estos efectos que con el PVC era un transmisor intensísimo de luz azul y que me parecía muy interesante. Entonces hice una exposición en la Galería Punto individual. ¿Puedes pasar, por favor? Y aquí pues empecé en el año 93 con los primeros vestidos creados con PVC, que realmente pues empecé a trabajar con chalecos salvavidas, ¿no? Era una situación en que cuando trabajaba con este material estaba haciendo una reflexión acerca del cuerpo y sobre todo lo que veía era lo vulnerable que es ese cuerpo, ¿no? Sobre todo en la sociedad, las enfermedades, habían como 1000 motivos, ¿no? Para ver lo frágiles que somos los humanos. Entonces me interesó mucho generar este chaleco salvavidas, que es el primer vestido que yo hago, está en la colección del IBAM, y aquí empecé a utilizar la fotografía para constatar lo ponible, ¿no? Que era. Es decir, realmente pues empieza a funcionar, pues no es lo mismo ver este chaleco suspendido del techo, tal cual, con estos 8 tubos de luz negra, tal, sino verlo acompañado también con esta fotografía en que ves cómo ese PVC aprisionado en los pechos, el vientre, las caderas, los glúteos, ¿no? de la persona que lo lleva, pues queda casi como un cuerpo cyborg, ¿no? En aquel momento fue un hallazgo que me interesó mucho y el siguiente trabajo lo que genero es una... ¿Puedes pasar, por favor, a la siguiente? Pues es una lágrima de alta tensión, ¿no? Entonces era algo que no tenía que tener sino una forma de gota, ¿no? De algo que no que respondiera más a algo orgánico y en el que suspendí en la parte sexual pues una lágrima, ¿no? Dibujada, ¿no? Con el neón, un neón azul y realmente pues queda suspendido en la pared tal como aparece en la imagen y también, claro, la fotografía a partir de ahora acompaña a cada una de las imágenes de las obras. ¿Puedes pasar, por favor? También construí habitaciones como esta, ¿no? Pieles que abrazan, que es una habitación de 3 metros de altura por 1,5 de ancho, de manera que ya no hay ningún perfil metálico que pueda sujetar la estructura. Esto el PVC pesa muchísimo, pero con una serie de tensores a la pared, pues vemos cómo cómo puede quedar suspendida. Y luego también está los laterales cosidos con un material que es para tender la ropa. Es este material con PVC y metal dentro, ¿no? que lo venden en las ferreterías para tender ropa y que estaba cosido por todas partes menos por este lado, ¿no? Aquí podemos ver donde estoy yo arrodillada, pues un lateral que no tiene ningún tipo de conexión. De manera que ahí la gente podía entrar dentro de la habitación. Claro, dentro de la habitación había un espacio que inmediatamente pues, notabas, ¿no? Acusas la relación dentro-fuera, porque es un poco más cálido, que la luz negra no calienta el ambiente, pero sí que levanta un poco la temperatura de la que hay en el exterior.
pero es el sonido lo primero que te aísla completamente del exterior. Tú puedes ver qué está pasando alrededor tuyo dentro de esta habitación, pero no puedes escuchar nada, ¿no? Quedas como en un espacio, en un limbo, ¿no? Es como un vientre materno, como podemos relacionarlo con de muchas maneras, pero me interesaba mucho que fuera una arquitectura, porque he construido bastante también arquitecturas en mi trabajo creativo. ¿Puedes pasar, por favor? Este es el efecto de la habitación cuando se ha finalizado, lo que es en la exposición. Este es un proyecto también gracias a la financiación, ¿no? de la producción que hizo la Generalitat Valenciana para el IBAM y con el que yo pude llevar a cabo. Siempre, claro, yo siempre construyo en el taller aquello que yo puedo generar, pero luego también tengo una carpeta llena de proyectos en el que en el momento me piden, ¿tienes algo más o que no hayas podido hacer? ¿Tienes algún proyecto? Muestro pues estos aspectos, que esto lo tenía con una pequeña maqueta. Puedo trabajar con maquetas o generar proyectos, un poco las ideas, dibujos y lo que quiero, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de que me lo financiara. ¿Puedes pasar, por favor? Aquí en esta pieles que abrazan, pues también está acompañada de imágenes fotográficas en el que, bueno, son proyecciones de los huesos, ¿no? de radiografías sobre el cuerpo, de manera que aparece como si fuéramos transparentes, cuerpos transparentes, y lo que vemos es interior y exterior al mismo tiempo, ¿no? Estos aspectos de poder mostrar nuestros estados internos, no solamente es por ver nuestros huesos, nuestra osamenta, sino también por esa cuestión de las radiografías, de también esos estados mentales, ¿no? que nosotros dentro del cuerpo, esos pensamientos que los pueden acompañar. ¿Puedes pasar, por favor? Y a partir de esa exposición en el 94, ese mismo año empiezo a tejer. Es decir, en el año 94 para mí fue ese descubrimiento, ¿no? En la reflexión de esa exposición, en que me puse rápidamente a buscar un material. El material lo tenía directamente porque estaba trabajando con PVC y yo tenía pues este cable, ¿no? que suelda PVC. Ya sabéis que los plásticos se utilizan siempre de sí mismos, ¿no? La misma composición para poder soldar, ¿no? No puedes soldar, no hay un material para soldar todos los plásticos, sino que cada uno se suelda consigo, con su mismo material. Y aquí empecé a hacer un balance vital en el año 94 y realmente pues lo que quería era hacer una obra que fuera creciendo, ¿no? Entonces esto es un work in progress en el que el PVC pues se tricota y lo que vemos es el pasado está tejido, el presente es el instante de estar tejiendo y el futuro es esa madeja en el suelo que queda por tejer, ¿no? Era un resumen de una vida en el que ahora ha crecido un poco, pero no ha crecido mucho más, y la cuelgo siempre al lado de este vídeo de HD que se llama Acción Continua, que es la vida es una acción continua, y se puede observar la obra al lado. Ahora recientemente he tenido una exposición en el Centro del Carmen en la que he podido mostrarlo tal cual. Es interesante ver. ¿Puedes pasar, por favor? Sí, pasa a la siguiente. Esto es una fotografía que también quería hablar de ella, pero mejor desde aquí, ¿no? En que precisamente para esta exposición que se titula Maribel Domènech, Acciones cotidianas, lo que nos parecía como muy interesante era como plantear la exposición desde ese pensamiento conceptual, ¿no? que tiene mi trabajo y también procesual, ¿no? De manera que una trayectoria que opté, ¿no? a un concurso que daba pues, el Centro del Carmen para revisión de trayectorias de artistas pues, mayores como yo, pues tuve la suerte de ser uno de los 6 proyectos elegidos y entonces me parecía interesante que estuviera desde el principio pues esta fotografía mía en la que me suspendo 50 tubos de luz del pelo y a los pies esta casita como del Camañal, ¿no? En la que
también he trabajado 20 años, ¿no? en este movimiento social de la plataforma Sálveme el Camañal, y también he colgado detrás de esa casa su pasado, ¿no? Aquí estamos hablando de los años que yo tenía, ¿no? El tiempo transcurrido, y también para una casa del Cabañal, pues los años, ¿no? que tenía. Esta es una casa Reina 135, que es mi estudio y que tiene, pues, se construyó en 1908, perdón. Entonces, acompañadas de 3 palabras que son grafismos. La luz es muy difícil de fotografiar. No he conseguido jamás, pero ni los fotógrafos han conseguido tener ese control para poder visualizar. Arriba es empoderamiento, resistencia y rebeldía. Eran esas 3 palabras las que se situaban en la sala Gerli, que es este espacio. ¿Puedes pasar, por favor? Y estos son mis primeros vestidos en el año 94. Pues Funda Prisión es cable de acero, del mismo cable forrado de plástico de tender ropa, y que realmente pues tiene la base del vestido cosida, y van a confluir los cables del vestido, pero también de la luz prendida en la parte sexual femenina, a una casita de terciopelo, que es donde está la reactancia y que lleva la conexión con la red eléctrica. También hice las fotografías, tengo varias de ese vestido. ¿Puedes pasar, por favor? En el que aquí se puede ver perfectamente cómo está cosido por el vestido a los pies, y luego la luz y con esta posición sedente de incapaz. Tengo que decir que las vestimentas que me interesan siempre, bueno, es vestirse de pensamientos, son narraciones en los que transmito pues un sistema emocional, tiene siempre un sentido de comunicación en una línea, ¿no? ¿Puedes pasar, por favor? Pasa, por favor. Este sí que se ve mejor, pues es la pieza dependencia, son 2 vestidos unidos por los pies y por la parte inferior de los vestidos. Es una pieza, claro, del año 96. Entonces, en los 90 es cuando yo desarrollo toda esta serie con cable eléctrico, que en aquel entonces ya estaba en desuso. Realmente ahora tengo que recurrir a stocks, ¿no? A lugares donde yo pueda adquirir ese material, que es completamente reciclado, ¿no? Porque desde finales de los 90 esto se tiene en... Puedes pasar, que están los vestidos grandes y ya dejo. Sí, bueno, esto es otro vestido, que son 2 chalecos unidos por la mitad, en la que los modelos, ¿no? Femenino, masculino, es una reflexión al tema. Pasa, por favor. Y estos son vestidos sonoros. Son vestidos hechos con cable multimedia. Los equipos de música que tenemos en casa, pues rojo y negro, pues confluyen aquí. Este tiene pues 2 altavoces en la parte interior del pecho. No son este y el siguiente vestido. ¿Puedes pasarlo, por favor? Bueno, esta es la fotografía en que masculino, femenino, pues vemos como que ni se masculiniza la figura femenina ni se feminiza, ¿no? La figura masculina. ¿Puedes pasar al siguiente? Este se titula El rojo y negro, mírame, escúchame, que puede ser dicho como un imperativo o como una súplica, es la misma frase. Y este otro, que es monólogo interior, que tiene también cable telefónico y también un equipo de audio, en lo que en las mangas hay situados 2 baffles con los cuales puedes pasar. Lo interesante de estos 2 vestidos sonoros que realicé en el 97 es que la voz pasa por el tricot de todo el vestido. De las mangas no, ni de la capucha, pero sí pasa la voz por el tricot de los 2 vestidos, ¿no? En este sentido. Claro, son, no sé, hay un libro, ¿no? De Derrida, El querer decir como soliloquio, que fue para mí muy inspirador y que realmente pues habla de lo que son estos
pensamientos previos a la oralidad, ¿no? ¿Quieres pasar, por favor? Sí, la siguiente. Y también en el 95 desarrollé estos vestidos de gran formato. Están dentro de un proyecto de la trilogía de la vida, son 3 éxtasis temporales. Este es el presente, ¿no? Esa redondez, pasa, por favor, porque hay varias fotografías de este mismo vestido. Esta es la foto que hice posteriormente. Aquí vemos a la derecha este sistema de construcción en que lo pude realizar gracias a la financiación de la Sala Recalde de Bilbao, y que bueno, tenía un sistema central, ¿no? Como tejer como la araña, y lo cosí allí en Recalde, y a partir de ahí pues ya lo tengo perfectamente organizado para poder trasladarlo a cualquier espacio expositivo para que se pueda exponer sin problemas. Pesa muchísimo. Como veis, los vestidos que desarrollo no son para llevar, sino que realmente pues te anclan, ¿no? Al lugar en el que estás. ¿Puedes pasar, por favor? Aquí vemos el otro vestido que desarrollé en el 98, ese lo hice en el 94, y el blanco en el 98, gracias también a la financiación de un espacio sin ánimo de lucro, es l'Espace Brassers Art Contemporain de Liega, y que gracias al soporte económico de producción, porque son espacios de producción, pues pude desarrollarlo también el vestido negro. El blanco y el negro lo produjo Recalde. En el blanco, ¿puedes pasar la siguiente? Y ya lo dejamos aquí. Siguiente. Exacto. Entonces, aquí lo que vemos es una pieza que tiene una base rectangular, tiene las dimensiones de una habitación pequeña. Aquí pues Virginia Woolf, ¿no? El valor, ¿no? De tener una habitación propia como una emancipación, ¿no? de la mujer necesaria, y también es un vestido que hace referencia al pasado. Es decir, de la parte de la superficie de la base como del vestido se ven unos cables blancos también que van a un panel eléctrico en el cual se conecta ya la electricidad. Esto es imposible conectarlo, esto explotaría, se quemaría. Y ¿puedes pasar, por favor? Hasta que salga, bueno, pasa a las siguientes. Esto es como yo lo presenté en el espacio Brassers, que era una antigua fábrica de cerveza. Pasa, por favor. Más, pasa. Y pasa a la siguiente. Y este es Existencia, está en proyecto, es un vestido que tendrá 6 por 3 metros, tiene forma de hoja, barca, sexo femenino, y que, bueno, en el momento en que encuentre producción lo llevaré a cabo. ¿Pasa? Estos son algunos bocetos o dibujos, detalles constructivos. Pasa, por favor. Y responde un poco también, bueno, esta es la fotografía que ya os he hablado de ella. Doy por terminada mi presentación, gracias. Aunque quería presentar uno último, pero porque ese sí que tiene que ver un poco con que es más de carácter interactivo. Es el último, las últimas 2 o 3 imágenes. Pasa, por favor. Pasa más. Al final, llévalo al final de la presentación, por favor. Sí, pasa al final. ¿Sí? ¿Sigue pasando? Sí, y aquí está en la número 59, ¿no? Que es la última instalación que he hecho este año y que precisamente tiene ese vínculo con lo que es la sostenibilidad o poner la atención a la sociedad de lo preciso que es cuidar el planeta y también de ser feminista. Es decir, creo que en esta instalación lo que es un audiovisual y un artefacto que se mueve por el viento, ¿no? Por unos ventiladores que mueven el artefacto,
y que si acaso hay problemas, pasa a la anterior, que es la misma, y vemos los movimientos sociales que se han hecho durante todo el 2019 acerca de la lucha feminista y también, bueno, somos la mitad del planeta, este es un problema es de la humanidad, ¿no? Somos la mitad mujeres y creo que hay una tarea pendiente en esta sociedad con respecto a nosotras y también era pues esa mirada hacia la sostenibilidad, ¿no? del medio ambiente, ya que tenemos pues un planeta en emergencia climática y que tenemos que desarrollar. Puedes poner el vídeo si quieres. Entonces, este vídeo que recogí de internet, estos movimientos sociales, tanto de la lucha por el planeta como la lucha feminista, y lo que hicimos, esto lo trabajé con Luna Pitao y con Emanuel Massa, y tendimos esta red que recoge, bueno, que parece el movimiento del mar. Aquí esta obra se titula, esta instalación, El movimiento constante, y hablo de este movimiento constante que está la sociedad, porque estamos ante una problemática que creo que nos debe de preocupar y que tiene ese movimiento como tiene el artefacto, que al moverse con el viento lo que hace es esas boyas que hay flotando, que se friccionen y se muevan como se mueve también el mar, ¿no? Con este oleaje en un sentido y en otro. Con esto termino. Perdonar que haya sido muy extensa. Muchísimas gracias, Maribel. Yo como nota decir que para mí tu obra es como si tejiendo llevases las figuras retóricas de la poesía a lo visual y hagas cosas que solo podrías imaginarte en una poesía. Esas luces y cables hechos trajes y el mezclar lo cotidiano de una casa, esa nostalgia con esos materiales. Y también me fascina cómo cambia tu obra en las casas del Cabañal a cómo cambia en el museo, porque queda súper majestuosa. Claro. Cambia de una nostalgia a muy majestuoso. La última me encanta. Yo tengo un taller pequeño, entonces sí que me lo han comentado, ¿sabes, Elena? Porque allí pues tengo que desembalar una pieza, ¿no? O tengo que ir guardo, desembalo, y en el espacio lo ves desplegado, ¿no? Con espacio Claro, suficiente. Entonces es así como se tiene que ver, claro. es así como es su lugar, pero muchas veces en los estudios pues tenemos lo que tenemos y es más difícil, ¿no? De poder No, exponer. pero son dos pátinas diferentes. En una, al ser, parece una casa más antigua y Sí, también que sales tú en la fotografía, es como muy nostálgica, ese sí, sí, sentimiento del paso del tiempo y sin embargo en el museo se ven las luces en los trajes y queda muy majestuoso. gracias. Bueno, vamos a empezar con unas preguntas que yo tengo anotadas, pero daré paso al público para que intervengáis y podéis encender vuestro micro cuando tengáis alguna pregunta. Yo diré cuando acabo, tengo varias, pero voy a hacer las que considero más relevantes y os daré paso a vosotros. Estamos tratando temas de conciencia medioambiental y sostenibilidad y el tema del tejido, las tareas, como has dicho tú, Maribel, que eran designadas o han sido designadas las mujeres en colectivo, a mí me recuerdan un poco a teorías que dicen que la cultura patriarcal o culturas más arcaicas son más sostenibles y cuidan más del medio ambiente y quizás si volviésemos a una sociedad no tan agresiva y volver a las manualidades y a la apreciación de las técnicas hechas a mano, ese tipo de tecnología que ya no se considera tecnología porque no es digital, pero que sí que lo es, como toda la tecnología que hay detrás de los tejidos, el textil. Sin embargo, como artistas producís obra que realmente es para ser expuesta, aunque como hemos visto en la obra también de María, puede acabar en festivales y ferias de moda, perdón. Entonces yo os pregunto, ¿creéis que la producción de arte, en concreto este que interviene electrónico o diferentes medios, puede ser realmente sostenible? ¿Le veis un uso más allá del expositivo en vuestras obras? Por ejemplo, ¿os imagináis en un futuro, a lo mejor, María, que tus obras pueden ser llevadas de verdad por la gente? ¿Empiezo yo?
Empiezas tú, María. Vale. Bueno, en cuanto a la sostenibilidad, es un tema complejo, porque para empezar, la electrónica que lleva la obra ya no es nada sostenible, ¿no? Y bueno, es bastante contaminante. Y yo creo que hasta que la industria no sea sostenible, no van a poder ser sostenibles esas piezas, ¿no? Bien, es cierto que tampoco fabricamos en serie, ¿no? Fabricamos piezas que son únicas. La mayor parte de las veces son únicas. Entonces, todo cuenta, pero es una parte muy, muy pequeñita, ¿no? Y luego, en cuanto a la punibilidad y que en un futuro lo lleve la gente, pues no lo sé. Yo, aunque utilizo mucho la palabra wearable, por una parte también me produce un poco de... No me gusta demasiado porque está muy vinculada a los wearables comerciales. Y precisamente los wearables comerciales son esas prendas en las que se intenta que no se vea esa tecnología y que sean lo más parecidas posibles a la ropa del día a día y la ropa cotidiana. Cuando a mí me interesa también esa parte estética y poética de mis piezas, ¿no? Esa parte visual es muy importante, no solo que funcionen como os he estado explicando, ¿no? Sino que visualmente sea importante. Y por eso también esa deriva que hicimos de ese primer environment dress que era más, iba más hacia la moda, a volver otra vez a la escultura, aunque esas piezas pesen más y realmente sean más incómodas que llevar, porque es lo que queremos, ¿no? Mostrar esas piezas escultóricas, aunque no se las pueda poner la gente en un futuro. Sí, yo también coincido con María plenamente, porque yo también he tenido siempre pues como una sensación, ¿no? de no estar cuidando el medio ambiente, porque he trabajado con plásticos, he trabajado con metales, también, aunque ahora son todos reciclables. Ahora estoy rescatándolo de los almacenes, ¿no? Porque han sido fabricados y la Comunidad Europea pues prohibió el uso de ese material ya para electrificar nuestras casas, pero sigo teniendo esa sensación. Porque, claro, primero que somos una superpoblación, que consumimos vorazmente, que creo que hasta que esto no tengamos como un posicionamiento, ¿no? Entre el tema, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros por el planeta, ¿no? Pues creo que esa posibilidad de sostenibilidad, de ir más despacio, más lento, de procurar pues, los viajes, pues si no puedes ir con avión, pues tienes que buscar otro medio. Todas estas cuestiones pues no están solo en nuestra mano, en la mano de los artistas, los creadores o de la propia moda. A lo mejor los trabajos con fibras naturales, con determinados materiales sí que se pueden crear pues, o pueden llevar a esta sostenibilidad, pero incluso la ropa, ¿no? La moda es uno de los grandes contaminantes que tiene el planeta. Entonces, es todo como muy difícil. Lo que sí que tenemos es que pensarlo, repensarlo y un poco posicionarnos a ver qué podemos hacer para mejorar esta situación. Porque lo implica todo, ¿no? Es un cambio de nuestra forma de vivir, de lo que comemos, de cómo vestimos, de cómo nos movemos. Es decir, que tenemos que repensar dónde estamos y qué es lo que es necesario para corregir lo que hasta ahora parece como misión imposible, ¿no? Sí. Yo tengo la siguiente pregunta, va exactamente por donde has acabado tú, Maribel. Os pregunto, ¿dónde consideráis que reside la clave para que las propuestas artísticas evoquen a la reflexión en el espectador respecto a temas medioambientales? Me imagino, por ejemplo, en la obra de María, que al empatizar con las plantas, uno no sale igual. Sí. Sale igual de una instalación tuya. Sí, sí, bueno, yo no sé muy bien contestarte a la pregunta dónde está la clave, pero sí tienes razón en que hemos visto que en las obras en las que hay plantas muchas veces te sorprende ver que la gente sigue pensando que las plantas son un objeto porque salen de la obra diciendo, anda, pero las plantas están percibiendo lo que ocurre en el medio, ¿no?
lo visualizamos, pero eso está ahí y son un ser vivo. ¿Cómo no van a percibir lo que pasa, ¿no? De su manera, porque no podemos pensar en la planta como un ser humano. Pero sí, a través de las obras de las plantas, sobre todo, es como empatizamos a través de esta problemática con el público. Porque es cierto que como es una visualidad directa, ¿no? Al haber vegetación y todos los elementos, tú lo explicas, pero todo el mundo entra, ¿no? A poder tener esa sensación, ¿no? Claro, en mi trabajo y seguro que también en el tuyo, el espectador forma parte de la creación de la obra. Es decir, hay que tenerlo en cuenta desde el minuto uno, porque si no, no hay posibilidad de conectar. ¿Qué es lo que tú quieres comunicar, ¿no? Y cómo lo tienes que hacer para que se entienda de alguna manera. Entonces, ese sí que es para nosotros una preocupación, pero claro, está en la formación de las personas también. Que tengan esa capacidad de poder ver, ¿no? Lo que estás transmitiendo. Uy, Elena, no se te oye. Sí, ya está. Maribel, hay dos preguntas para ti de las naves. Una es que ¿de qué año es la pieza que hemos visto en el vídeo? ¿Cuál? La pieza que... María. A ti, Maribel. Sí, de ahora, de marzo de 2020. Vamos, lo terminé justo cuando se montó la exposición en el Carmen. Vale, marzo 2020. Y otra pregunta de Ana, dice, ¿crees que en un futuro, Maribel, llevaremos tecnología insertada en la ropa por gusto o por una utilidad en concreto? Bueno, eso están buscándolo todos, estamos todos vigilados, vivimos en una sociedad de la vigilancia. Entonces, eso es el deseo de las grandes corporaciones de tener una sociedad pues organizada y fichada. Por una parte, lo veo interesante en cuanto que puede ser muy positivo, ¿no? A nivel para todo el mundo, no solamente para las grandes corporaciones. Pero sé que eso puede que llegue, eso sí que puede que llegue, aunque no sé si estoy muy de acuerdo. Pero bueno, yo no creo que lo vea no creo que sea tan inminente, a lo mejor sí. Sí, es la doble cara de los desarrollos tecnológicos ahora, te dan una facilidad, pero a la vez te controlan. Si ahora nada más entramos en Google y hacemos una consulta y luego te están persiguiendo esa consulta que has hecho y que dices, por Dios, ¿no? Es que estamos... Sí, yo he intentado desinstalarme Google del móvil. Entonces, claro, es una sensación que claro que lo veo posible que eso llegue a nosotros, pero no sé si me gustará vivirlo. Yo he intentado desinstalarme Google completamente del móvil y me han explicado que es que mi móvil Android es que pertenece a Google. Claro. O sea, no puedo deshacerme de... Digo, si lo desinstalo y siempre está ahí. O sea, no puede salir de ahí, es alucinante. Tenemos una pregunta para María, de Noelia Medina, dice, ¿cómo afrontáis en el taller la conservación digital de las piezas de cara a una futura posible obsolescencia de software? Gracias. Bueno, trabajamos con Arduino principalmente. Arduino consta de software y hardware. Entonces, realmente ahora mismo las piezas, digamos que todo el programa que hace que funcionen está dentro del hardware, forman parte de la estructura de la pieza. Mientras eso se conserve y ese hardware no se estropee, la pieza sigue funcionando. Quiero decir, como no hace falta enchufarla a un ordenador para que funcione, porque como que digamos que ya viene el ordenador dentro de la pieza, no vamos a tener ese problema de obsolescencia, de que tengas un flash, no te funcione, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que sí, que se puede estropear ese ordenador que forma parte de la pieza y que deje de funcionar. Lo que estamos haciendo ahora de momento es guardar copias de todo eso. Mientras tengamos un Arduino para poder volver a meter esa copia, podemos replicarlo y sigue funcionando. Y si en un futuro también deja de existir Arduino, pues no lo sé. Vale, ¿tienes algo que decir, Maribel? No, que es cierto, ¿no? Porque en el laboratorio de luz, ¿no? En mi grupo de investigación, claro, al principio pues es que hasta guardábamos las PCUs, ¿no? Con todo para mantener esa pieza que fuera posible en 5 años, pero tampoco así. Claro, es que se estropean también, sí. Y que los nuevos programas, ¿no? Esa ocupación
no la puedes poner como exento de los entornos, ¿no? Mm. Entonces es muy difícil de mantener. Se tiene como que rehacer o generar un trabajo difícil, ¿no? Duro, de trabajar mucho para poder recuperar, porque el software, el hardware, todo está, ya no sirve. Entonces, difícil, es muy complicado, sí. Sí. Yo tengo una pregunta más a nivel de experiencia personal, que me he dado cuenta algo a través de mi investigación. Hice una encuesta a más de 100 mujeres artistas digitales de todo el mundo, y me di cuenta de que estaba centrada en el aspecto de la discriminación o qué diferencia hay por el hecho de ser mujer en el ámbito de las artes digitales. Y resulta que hay más aspectos que ese, por ejemplo, la edad. Algunas artistas me escribieron: ya no solo me siento discriminada por la edad, sino por tener más de 40 años, ya no existo. Para galerías, para tal, es muy difícil, se suma la edad. Y también me he dado cuenta que las asociaciones de iniciativas que encontraba eran todas de chicas súper jóvenes con un montón de ganas, pero que no, a lo mejor no nos damos cuenta de esa otra parte generacional. Entonces yo os quería preguntar por eso, y también por la experiencia que estoy pasando yo personalmente, y sé que habéis pasado las dos, el ser madre. ¿Qué dificultades habéis encontrado o estáis encontrando por el hecho de ser mujer, encima ser madre, cómo nos limita y qué pocas facilidades, si son pocas o son muy, encontráis a nivel laboral, especialmente en el ámbito del arte? ¿Contesto yo? Vale. Bueno, pues, yo no he encontrado ningún problema de seguir trabajando incansablemente por tener un hijo. También porque se tiene que compartir todas estas tareas, y ahora trabajas tú, ahora trabajo yo, y se puede compartir perfectamente. Entonces, yo no he tenido ningún problema a la hora de compatibilizar. Sé que ahora el sistema laboral es diferente, mucho más esclavo. Creo que son jornadas muy largas, lo hablo a nivel de... Y luego la mujer pues sí que tiene un precariado mayor, ¿no? Porque los salarios no son iguales, en la universidad sí, pero no en las empresas. Entonces hay como muchos factores que hacen como que al final pues lo que sucedía cuando yo era pequeña, que ya sucedía eso, que las mujeres estudiaban una carrera, pero luego se casaban y ya eran amas de casa. No había esa continuidad. Entonces, lo primero que se tiene que tener es claro que tú sigues, ¿no? Sea como sea, ¿no? Porque eso tienes que tenerlo muy claro, pero que es duro y es difícil, sí. Y luego a nivel de la edad, yo que tengo muchísimos años, que cumplo 70 el año que viene, es que no me veo mayor. Entonces, ¿cómo decirte? Me jubilaré porque me obligan, ¿no? Me dedicaré más a estar en mi taller, que me encanta, y yo creo que seguiré. Yo creo que si la dedicación, ¿no? Si te dedicas al arte, esto es como algo que no puedes abandonar. No es un trabajo al uso. Creo que la creación artística lo que te incita es a seguir adelante hasta el final. Bueno, yo soy madre de muy recientemente, mi hija todavía no tiene 5 meses. La primera cosa que noté es lo poco que dura la baja de maternidad en este país. Bueno, como mi pareja es Alberto Valverde, somos los dos artistas, pues lo de repartirnos las cosas pues es el día a día, ¿no? Ya antes de que naciera. Y en cuanto a la edad, sí que es algo que siempre tuve ahí en la cabeza. Primero tienes el límite de los 30 años, algunas convocatorias que se acaban. Luego tienes el límite de los 35. Y bueno, yo voy a cumplir 36 en enero, y es algo que siempre tengo en la cabeza, lo de las galerías, porque yo nunca tuve galería. Expuse en alguna galería de forma de invitada, pero nunca tuve una galería que me representara. Sí que tuve mucho apoyo institucional, pero galería hasta el momento nunca tuve, y es una presión que noto, esa que dices. Tengo 35 años, casi 36,
y creo que a lo mejor nunca voy a tener galería. Yo ya os digo que es un comentario que he recibido bastante y me hizo darme cuenta además que las nuevas iniciativas son de chicas jóvenes y por supuesto cada una sigue su moda y su contexto, y las en Estados Unidos o las que salen nuevas, incluso en países asiáticos, son gente muy joven, con muchísimas ganas, pero al final se crean su propia comunidad y son generacionales, no, es que no pasan de los 30 generalmente. Y sobre todo las mujeres que me lo han escrito es por ese tema, por el tema de festivales, a aplicar a festivales, aplicar a convocatorias, se ven muy limitadas. Bueno, las residencias de artistas, por ejemplo, es una maravilla porque ahí sí que intentan que haya de todas las edades. Es un espacio mixto, interdisciplinar y realmente pues que también las edades, el background que tengas tú detrás es por lo que has sido seleccionada para estar allí. Entonces no, lo veo como algo estimulante para seguir adelante. Es decir, que no se acaba por la vida porque tienes 30 o 35 años. No, hay muchas convocatorias, sí, luego te das cuenta, pero... Así es. Vale. Si alguien quiere hacer una pregunta, estamos a punto de acabar y dar paso a Mónica Rikic. Estamos a tiempo. Sí. Maribel, por aquí te han felicitado. Creo que son alumnas tuyas. Tienes muchas felicitaciones por tu exposición y por tu charla. Gracias. Sí, será una exalumna mía, sí, seguro. Sí, tienes varias. Vale, bueno, pues si no tenéis nada que anotar o que decir, creo que ya podemos... Felicitaros porque todos estos foros, ¿no?, en que la discusión, la presentación, creo que hacen avanzar, ¿no?, las cosas, y que además las universidades o los espacios, ¿no?, de la propia ciudad que cuentan, pues pueden estimular todos estos lugares comunes de discusión. Y esto me parece muy importante. Los congresos son fundamentales para contrastar investigaciones. Eso es un foro muy distinto al comercial, a estar en las galerías. Ahí es otro lenguaje el que se utiliza. La palabra dinero es algo que suena. Aquí no. Sí, un placer estar una vez más aquí con vosotras, compartiendo experiencias. Sí, sí. Bueno, gracias a vosotras. Gracias, Elena. Gracias. Nuria. Cuidaos mucho. Gracias. Chao. Muchas gracias, Maribel y María. Seguimos. Gracias, muchas gracias. Vale, ahora damos paso a Mónica Rikic, que va a hacer su presentación sobre su obra y moderará la ronda de preguntas mi compañera Valeria. Bueno, hola, ¿me oís? Sí, sí, perfectamente. Vale, perfecto. Hola. ¿Valeria? Voy. ¿Vas a empezar tú? Vale, perdona, era por si vas a empezar tú.